Nosotros continuamos con nuestra enseñanza de Apocalipsis 17. Espero que podamos acabar hoy con este capítulo y quedará pendiente el capítulo 18. Son 4 para acabar el estudio del libro de Revelación. Bueno, eso es bendición para tener un entendimiento bíblico y poder seguir todos los acontecimientos que ya han sido profetizados a través de la palabra del Señor. Entramos hoy al versículo 11 del capítulo 17 y dice: la bestia que era y que no es, y también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Habíamos dicho anteriormente sobre los 7 reinos y los 7 reyes que están representados en la cabeza de la bestia, y a la vez los 7 montes, que también tiene el significado. Las cabezas de la bestia son las manifestaciones de la bestia a lo largo de todos los periodos de la historia, y ellos han hecho y han trabajado en sus diferentes reinos para estar en contra de todo lo que Dios ha establecido. Son los enemigos abiertos del Dios eterno. La séptima cabeza que se muestra aquí, que leemos, la séptima cabeza de la bestia, aparecerá en los postreros días, porque esto será la manifestación en la persona del anticristo, el cual él se va a presentar con un cuerpo normal, natural, como el de cualquier hombre. Esa cabeza recibirá una herida mortal y luego será sanada, como pasamos por Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Y su recuperación hará que los hombres de la tierra se maravillen y busquen a la bestia para adorarla. Esto es obra de Satanás, porque Satanás siempre ha sido un imitador de las cosas de Dios. Y él tratará de imitar acerca de la persona de Jesucristo, lo que él hizo, quién fue antes, qué fue lo que sucedió con su muerte, qué pasó con su resurrección y qué sucedió cuando él volvió de entre los muertos. La séptima cabeza es a su vez el octavo rey, que habla de 7 y uno más, pero no habla de la octava cabeza, habla del octavo rey, porque la bestia presentó 7 cabezas, porque es aquel monstruo con 7 cabezas. Solo será vencido el anticristo directamente por el Mashiach. Lo mataron y volvió a la vida porque volvió a infundirle vida. Lo sacó de esa el propio Satanás, que es la bestia infernal. Pero cuando el Señor Jesús venga con poder y gloria, él, el Satanás, él, el anticristo y el falso profeta serán lanzados en el lago de fuego, y juntamente irá ahí el dragón al lago de fuego, como dice Apocalipsis 19:20. El tiempo de la creación de cielos nuevos y tierra nueva se presentará, como dice Apocalipsis 21. Ahora, en los versos que están acá, del 12 y el 13, dice: los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Bueno, estos tienen un mismo propósito y le entregan el poder y la autoridad a la bestia, que es el anticristo. Estos reyes reinarán por
un tiempo muy corto. Aquí habla de una hora, pero no es una hora de reloj. Es un breve tiempo y estos reyes se convertirán en serviles del propio anticristo, porque ellos serán los que ayudarán al control de toda la humanidad en el mundo entero. El punto es lograr una oposición abierta contra el Mashiach, evitando de que él pueda venir a reinar sobre la tierra, como está expresado todo lo que nos dice el Salmo 2 sobre el Mashiach, sobre el Rey y Señor que reinará sobre esta tierra. Estos 10 reyes finalmente le entregarán directamente por propia voluntad a la bestia el poder y lo harán con sentimiento y con voto propio. No es una cosa de que el anticristo va a tomar ventaja sobre ellos. De antemano así es, pero ellos de propia libertad lo harán. Dice ahí el verso 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Apocalipsis 19:19 dijo, yo vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos que estaban reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo blanco y contra su ejército. Lucharán contra él, pero no lo vencerán. Dice ahí que la bestia fue apresada juntamente con el falso profeta y serán lanzados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Ese lago de fuego todavía no está estrenado, pero será estrenado ahí, porque el Cristo en griego dice el Kyrios Kyrion. Esto es Kyrios Kyrion, Estinkai Basileus Basileón, porque el Señor de señores y el Rey de reyes, Jesucristo, recibirá los mismos galardones y el mismo poder y el título propio que el Padre Celestial le ha dado, y el Hijo será alabado juntamente con el Padre, porque poseen los mismos atributos y la misma esencia, porque es una deidad. El Padre y el Hijo son uno. Y su naturaleza divina es una. Y esto no ha sido recibido ni por los judíos, ni por muchos en nuestros días, incluyendo testigos de Jehová, incluyendo otras líneas de pensamiento en la cristiandad. No se mira al Señor Jesús como el Hijo de Dios. No se mira a Jesucristo igual a Dios. Y no se mira al Cristo de gloria con la misma esencia o sustancia de Dios el Padre Celestial. Ahora la Escritura nos dice que Él vendrá acompañado de los santos, quienes van a compartir su victoria sobre la tierra en la derrota que va a haber sobre la bestia y todos sus cómplices. Y los que están en él serán llamados y elegidos fieles. En el verso 15 de aquí de Apocalipsis 17 dijo, Él me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Y esto es que toda la influencia de Babilonia, la gran ramera, sobre los pueblos y sobre las naciones, en diversas formas idolátricas y culturales, van a desaparecer. Las personas indoctas no alcanzan a ver esto.
todo el mecanismo y todo lo que se mueve en este momento en la tierra tiene esa dirección. Lo llamamos formas culturales para hablar de culturas de los pueblos. Pero no importa que lo llamemos formas culturales, pero son enfoques idolátricos en contra del Señor. Se habla de las situaciones que miramos en nuestro caminar, en nuestros días, pero todo lleva al mismo principio, al mismo fin. Estos son enfoques de lo que se presentará. Venimos hablando de la gran ramera, de la Babilonia. Bueno, esta Babilonia físicamente todavía no está. Será construida, es el renacimiento de la Babilonia antigua. Será una ciudad nueva, pero el espíritu de Babilonia sí mora en este momento en el mundo. Y las personas son seducidas y atraídas por todo lo que el mundo les confiere y lo que les está ofreciendo. Pero ella se levantará, será una ciudad que se va a erguir, pero luego ella va a desaparecer en este tiempo de la gran tribulación. Mira, es interesante cuando nosotros podemos leer la Escritura y nos vamos a encontrar con referencias que ya estaban dictadas por el Señor. Quiero que veamos un momento en el capítulo 51 del profeta Isaías. Cuando Jeremías habló acerca de los juicios que serían levantados en contra de Babilonia. Quiero leerles específicamente partiendo del versículo 8 hasta el 10. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor. Jeremías 51, estoy en el verso 8. Jeremías 51. Jeremías 51. Jeremías 51, 51, Jeremías 51, 51, Jeremías 51, ya. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella y tomad bálsamo para su dolor y quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Yahweh nuestro Dios. Esto que está acá, esta profecía, es lo que anunció el profeta Jeremías. Es interesante que nosotros pongamos todo esto en perspectiva. Dios es soberano y Dios puede usar lo que Él quiera como instrumento para hacer alguna cosa, porque Él es soberano y todas las criaturas de alguna forma son para Él siervos en un momento determinado. Él llamó a Ciro mi siervo y llamó a Nabucodonosor siervo suyo. Pero él alertó y dijo para Israel que vendría un pueblo fuerte del norte, que sería Babilonia con Nabucodonosor, y que tomaría y se llevaría
presos a todo aquel pueblo testarudo porque no quisieron escuchar la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Y ellos serían llevados cautivos a la tierra de Babilonia y estarían allí por 70 años. Y que después de ese cautiverio de 70 años, el Señor los regresaría de nuevo y vendría un cambio para sus vidas. Es interesante ver en la historia, desde los tiempos del Machías, del Mesías, cuánta batalla tenían aquellos doctores de la ley, todos aquellos arrabiados del fariseísmo y todos los que pertenecían al Sanedrín, cómo querían aplastar y deshacerse del Cristo de gloria, cómo se opusieron al Señor Jesús vez tras vez en todos los acontecimientos y todo lo que Él hacía. No hubo algo bueno que dijeran acerca de Yeshua. Nunca encontraron nada bueno, siempre juzgaron, siempre señalaron, siempre hablaron y siempre delinquieron, hasta que llegó el día en que lo sacaron de la tierra de los vivos y ellos vitorearon porque lo habían sepultado y no volverían a oír la voz de aquel que todo el tiempo les estaba golpeando en su cara. Conocemos la historia bíblica. Pasó lo de la resurrección. Pasó lo de la ascensión. Obviamente todos estos judíos no vieron el día de la ascensión ni escucharon sobre la promesa de lo alto de el envío de Ruá, como sucedió. Pero en cada ámbito donde estaban los judíos fue batalla tras batalla tras batalla en contra de todo aquel que se manifestara predicando a favor de Yeshua. Y hubo esta batalla en la iglesia inicial. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y todos los escritos del apóstol Pablo, Pablo tuvo que enfrentar todo el tiempo que le correspondió a él, pero no solo Pablo, cada uno de los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos padecieron persecución porque no querían recibir nada sobre el Machías, sobre Yeshua. Y fue día tras día problema y batalla. En todos los lugares, en todas las sinagogas, no era solamente lo que estaba pasando en el centro, en Israel, en Jerusalén. En todos los lugares donde se levantaba las buenas nuevas de salvación, venía y se las predicaba a los judíos en las sinagogas. Ellos no recibían nada que oliera a Jesucristo. Ellos seguían obtusamente los principios de la ley mosaica y ellos no se apartaban de ahí. Pablo tuvo muchas confrontaciones en los lugares donde él ministró la palabra. No solamente el apóstol Pablo, todos los lugares donde se predicaba a Jesucristo, hubo batalla tras batalla. Fueron días muy duros y muy difíciles. Y fueron días, había que luchar contra los cabezaduros del Sanedrín, de todos los judíos que estaban arriba. Hubo que luchar en las iglesias locales contra los levantamientos que se hacían dentro cuando habían discrepancias grandes entre los nacidos de nuevo. Hubo que afrontar todos los perseguidores esbozados en el Imperio Romano que buscaron la persecución. El Imperio Romano no era tanto que quería acabar
directamente con el pueblo judío, aunque no lo soportaban, sino con los que llamaron ellos los del camino, los que ellos llamaban la nueva secta y lo que ellos llamaron los cristianos. Cuando Nerón mandó a incendiar Roma, era tener un argumento para decir que los del camino, los nacidos de nuevo, fueron los que ocasionaron esto, para que se levantaran en contra de ellos los mismos judíos y se levantaran en contra de ellos todo aquel que todavía no era creyente, no era cristiano. Todo esto ocurre a la altura del año 64. Ahora fíjate, cuando todo esto está sucediendo, llegamos hasta el año 70. Y en el año 70 vino una barrida impresionante del Imperio Romano contra todo lo que era judío. No era solamente los cristianos. Murieron cerca de 1 millón de judíos en esta barrida. Se acabó el templo, se acabó los sacrificios, se acabó el sacerdocio y se acabó todo lo que ellos pronunciaran en nombre de Moisés. Esto es importante porque tenemos que ver lo que dijo el Señor. Ahora sí digo lo que dice Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Año 70, se cierra la página del pueblo judío. Viene la diáspora magna como nunca en la historia, y el pueblo judío es diseminado entre los gentiles por toda la tierra por 19 siglos. En esos 19 siglos el Señor permitió que la proliferación del Evangelio a través de los gentiles se hiciera presente cada centuria durante estas 20 centurias que han transcurrido. Dentro de eso, la misma historia y los mismos problemas y las mismas situaciones. Se ha repetido exactamente lo mismo. Cuando conocemos la historia del cristianismo y nos vamos a las páginas y aparece como aparato lo que llamamos Iglesia Católica Romana, y se empotra un evangelio dentro de los principios teológicos del catolicismo romano, nos vamos a encontrar también las batallas y las diversas situaciones. Cuando llegamos a la altura del siglo XVI, en que aquel hombre Martín Lutero se levantó y lo siguió Juan Calvino y lo siguió Arminio, y cada uno dio un enfoque sobre el regresar a las fuentes, pero ellos también plantaron semilla propia de estas denominaciones, como fue el luteranismo, como ha sido las iglesias bautistas, como fueron las iglesias metodistas, etcétera, y todo lo que apareció en la historia. ¿Qué sucedió en los tiempos del siglo XVI? La misma historia. Hubo batalla y lucha entre la Iglesia Católica y lo que llamaron los protestantes o los nuevos evangélicos. La misma historia que hizo Israel con los nacidos de nuevo. La misma historia porque no recibían lo mismo. Llegamos hasta los albores del siglo XX. En el siglo XX se fueron perfilando y se fueron perfilando las denominaciones. Y nos encontramos con luchas internas dentro de las denominaciones. Y nos encontramos con etnias religiosas cristianas en los cuales los unos y los otros no se resisten. Y los escuchamos con sendas ponencias teológicas o visiones. Y nos encontramos que hay discrepancia y divergencia
diversidad de criterios. Entonces, no eres bautista, no puedes estar junto con un pentecostal. No eres uno de Asamblea de Dios, no puedes estar junto con un bautista. Y vemos todas las discrepancias que han habido dentro de todas las ponencias que se han ido desarrollando. Sin embargo, en medio de todo eso, y pensemos desde inicios, cuando comenzó toda la trayectoria sobre el anuncio de las buenas nuevas de salvación y se comenzó a predicar el Evangelio a través de todo el tiempo, en medio de las batallas, en medio de los conflictos, en medio de las ponencias teológicas, en medio de los criterios humanos hasta nuestros días. Como quiera, ha sido predicado el Evangelio de Jesucristo. Esto es grande y esto es maravilloso. Estamos llegando al cierre final de la iglesia. Estamos llegando a la apertura de la última semana, que es la semana en que se perfila todo el andar del libro de Apocalipsis. Y hemos de ver todos los acontecimientos que van a seguirse uno a uno y paso a paso. Pero ahora otra vez se va a cerrar el tiempo de los gentiles y se va a abrir el enfoque sobre Israel. Israel, después de 1948, físicamente ha existido. Ellos han seguido con su ponencia y su manera y su visión. Ellos han seguido con su predicación en la Torá y han seguido con la ley y han seguido con el pacto anterior, el pacto viejo. Pero ahora va a suceder que durante ese tiempo Israel va a abrir los ojos y a recibir a Jesucristo como el Mashiach. Y ellos van a entender, pero van a suceder muchas cosas como hemos venido planteando y desarrollando en el libro de Revelación de Apocalipsis. El Señor dio muchas advertencias en el capítulo 24 de Mateo, pero se necesita tener claridad y entendimiento bíblico para no aplicar todo el evangelio del capítulo 24 de Mateo solamente en los cristianos o solamente en los judíos. Cuando te habla, por ejemplo, de que la salida no la tengan en un Shabbat, cuando te habla de que la mujer está a punto de dar a luz, cuando te habla de muchas cosas que están ahí, tenemos que discernir qué es lo que está hablándose para el pueblo judío y qué es lo que se está hablando con respecto a nosotros. Pero es muy importante que nosotros agudicemos el oído y prestemos atención. Allí en Mateo 24 dice, y oiráis guerras y ruidos de guerra, pero todavía no es el fin. Sí, sí, está incluida la del COVID, sí, y no será el fin. Está incluido los lenguas largas que dicen, el día tal va a haber 3 días de oscuridad y la gente está temblando. Bueno, porque no seguimos la escritura. Tenga seguridad, no importa que se mueva la tierra y no importa lo que suceda. No sucederán las cosas como están escritas hasta que no entremos virtualmente y de hecho a la última semana de Daniel, que es el desarrollo del libro de Apocalipsis, y estarán todos los acontecimientos. No podemos estar hablando de la batalla de Armagedón cuando ni nos han presentado al anticristo. No podemos estar hablando de cosas así a la bulla porque tomamos a destajo la palabra y hablamos y pensamos lo que se nos ocurre. Y muchas personas tienen criterio y otros lo que hacen es asustarse, alarmarse.
se alarman y se asustan, pero no cambian sus vidas. Le dan tembladero de muelas por lo que va a acontecer, pero siguen igual, grabados en sus pecados, y no hay mudanza ni cambio de corazón. Los hijos de Dios no podemos movernos por los anuncios que otros puedan estar haciendo. Nos moveremos por lo que la palabra me enseña y lo que dice la palabra, y le voy a creer a la palabra y será cumplido hasta el final. Pero estoy diciendo a esta altura, Dios es Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son los vuestros. En un momento determinado tomó a Nabucodonosor para castigar a Israel. Pero él dice en el final de la escritura, pero luego yo destruiré al que vino y dañó al pueblo de Israel. Y decimos, bueno, no entendemos, ni lo entenderás porque tú no eres Dios. Ni vas a juzgar a Dios, ni vas a señalar a Dios con los rudimentos mentales de nuestra vida limitada. Dios es Dios y Él usa lo que Él usa y como Él quiera. ¿Usó a Satanás? Sí, usó al Satanás. El Satanás vino con un cuento donde Yahweh, para venir y hacerle la vida en cuadritos a Job, y el Señor dijo, sí, muy bien, ¿tienes permiso? Vaya, hágalo. Y el Job estaba chillando. Menos mal que el Job no tenía la mentalidad de nosotros. Porque la mentalidad de nosotros es, cuando algo nos está sucediendo, es comenzar a hacerle preguntas a Dios. Tú no hagas pregunta a Dios, obedece. Pero le preguntamos a Dios, ¿y por qué a mí, Dios? ¿Y por qué esto va a suceder? ¿Y por qué así, Señor? ¿Y por qué esta injusticia? Si Él te hablara, te va a decir, más injusticias vas a ver. Y no se va a acabar porque te va a llover sobre mojado en la tierra. Porque Dios es Dios y es soberano. Y todo se moverá bajo su mano y bajo la dirección y los planes que Él tiene trazado. Le dijo a Job en un momento determinado, venga muchachito, ¿quién eres tú para que alterques con Yahweh tu Dios? Yo te voy a hacer ahora las preguntas. Tú te callas, yo voy a preguntarte. Contéstame, ¿dónde estabas tú mientras yo hacía las pléyades del cielo? ¿Dónde estabas tú metido mientras yo hacía los océanos? Y cuando usted lee esa exquisita palabra que está ahí, a mí me gusta leerla porque eso es como darme contra mi cabeza y decir, cabeza chorrito, deja de estar preguntando a Dios lo que no entendés. Más vale sujetémonos a Él, caminemos con Él. Más vale creer lo que dice la palabra y hacer lo que dice la palabra y llegar hasta el final bajo la bendición de Él. ¿Quién enseñó a Dios? Él juntó con 3 dedos el polvo de la tierra. ¿Quién le enseñó a Dios tanta grandeza y tantas maravillas? Solo la gente de nuestros días que quieren enseñarle a Yahweh trigonometría. Quieren enseñarle a Yahweh las ciencias de esta tierra. Y quieren decirle a Yahweh qué hacer, cómo hacer y en qué forma de hacerlo. Somos criaturitos y somos gente que por la gracia de Él tenemos pensamiento, tenemos criterio y podemos hablar y disertar y decir cosas. Pero todas las cosas tendrán un tiempo. No os amedrentéis con esa multitud tan grande. No enflaquéis porque dicen, hermano, se va a acabar Texas. Hermano, no va a haber pan para comer. Hermano, mira, usted no depende de nadie. Usted depende de uno que es Yahweh. Cuando tú le crees a Él, confías en Él y obedeces su palabra, veremos la grandeza y la gracia de Él. Aquellos chillaron delante de Moisés. ¿Para qué tú nos trajiste aquí a morir? No habían suficientes tumbas allá en Egipto. Ahora mira, estos están detrás de nosotros.
Y el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Toma ese palo, ponga sobre las aguas y yo abriré un camino. ¿Quién como Yahweh que abre un camino sobre las aguas? ¿Quién como Yahweh que transforma todas las cosas que no son como si fueran y las que son, las que no son como si fueran y las que no son como si van a ser? Porque Dios es grande y maravilloso. Nosotros estamos preocupados. ¿Y de qué nos preocupamos? Que se nos gaste el gas de nuestra vida, porque usted ve que cada vez que hace un cumpleaños, sabe que te están anunciando el fin de tus días. Cada vez que hay un cumpleaños y las mujeres que no quieren ni siquiera contar la edad que tienen, porque todavía se ven como muñecas de vitrina, pero sus ojos también tienen que ponerse colirio para que se miren en un espejo como son. Pero todos vamos confinando hacia el deceso y el final. Y ninguno de nosotros, porque somos carne, y esta carne no heredará el reino. Y con esta carne no veremos a nuestro Rey y Señor. Los que hemos creído en Él, hermano, tendremos un cuerpo glorificado. Lo que hicimos con este cuerpo y nos peló la gana y lo llevamos a la flaqueza de la impureza y de los desórdenes carnales, se pudrirá, pero el juicio de Dios vendrá sobre su vida. Y lo que hicieron lo detestable a los ojos del Señor, todo esto perecerá, hermano, porque nos consumiremos, pero las acciones quedarán vigentes si no hubo un arrepentimiento verdadero. Y al día de la resurrección resucitarán los muertos en Cristo Jesús. Claro, toda la iglesia levanta la mano y dice, amén, hermano. Y yo digo, desvergonzados, ni miedo tienen. Porque no toda la iglesia del Señor son los herederos del reino. No todo lo que llamamos iglesia del Señor es la doncella del amado, los muertos en Cristo. Pero para llenarnos la boca de decir los muertos en Cristo, significa que usted vivió la vida de Cristo en esta tierra. Significa que usted caminó paso a paso como la palabra te enseñó a hacerlo. A pesar de las dificultades, a pesar de los sinsabores, a pesar de las situaciones. Es tan triste cuando meditamos y vemos en la mente de las personas nunca hubo nada para la mamá. Nunca pudimos. Siempre tuvimos buenas intenciones de hacer esto, de hacer lo otro. Y nunca pudimos. Queríamos hacer muchas cosas a los niños cuando estaban chiquitos. Se hicieron grandotes, viejos ya casados. Y ahora el viejo, el padre de ellos, quiere venir a darles el copo de nieve que no le pudo dar cuando tenía 2 años de edad. Y ahora con llevar un buen arreglo de flores al cementerio, pensamos que vamos a alegrar los huesos de la vieja que se fue. Somos tan insensatos y tan faltos del amor del Señor que en el momento que se precisaba nunca estuviste, nunca estuve, nunca pudimos, nunca hicimos nada. Eso es triste, hijos, porque esta misma realidad es la misma realidad que tenemos con el Señor. Yo ahora no puedo, pero yo un día voy a hacerlo. Ahorita no tengo tiempo para evangelizar. Más adelante, hermano, cuando en la vejez, hermano, cuando no puede levantar ni una pata de la cama, hermano, cuando ya no tenés la boca torcida y no puedes decir ni gloria a Dios, ni dar una bendición a nadie. ¿Cuándo vamos a comenzar? Es lo fatuo de nuestra mente natural. Pensamos que nosotros somos eternos, hermano.
¿Has visto que a todo mundo enterramos, pero todavía no nos entierran? Y pensamos que nunca nos van a enterrar, hermano. Ananías y Zafira, que quiso congraciarse delante del apóstol Pedro, entraron ese día para hablar con Pedro y los tuvieron que sacar para el cementerio. Ellos no sabían que era el último día de su vida. Cuando nosotros le creemos a Él y caminamos conforme a su palabra, veremos cumplirse todo lo que el Señor ha prometido. En los versos 16 y 18, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos mismos aborrecerán a la ramera. Está hablando de los 10 reyes. Ellos aborrecerán a la ciudad de la Nueva Babilonia. Ellos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán a fuego. Bueno, esto significa que en el final, cuando todo el mundo tenga que salir corriendo de esta ciudad de Babilonia, Babilonia quedará desolada. Aquellos la saquearon, se llevaron todo y no hay nada. Se comieron sus carnes. Está hablando de lo que va a acontecer en la ciudad final de Babilonia. Y la ciudad final de Babilonia no es Roma, ni está hablando de Roma. Está hablando de esta nueva ciudad que aún no está erigida. Pero vendrá el cumplimiento. Será vaciada de sus tesoros, de sus riquezas. Quedará desolada sin el cumplimiento seguido de lo que Dios había prometido, de lo que iba a acontecer sobre ella. Dice el verso 17, Dios ha puesto en los corazones ejecutar lo que Él quiso. En otras palabras, los poderes del mal servirán a los propósitos de Dios porque Dios es soberano. En el pasado Dios usó a Babilonia para castigar a la nación de Israel, dije ahora. Pero Israel no quiso atender, siguió su rebeldía y siguió su camino. Y casi sepultaron al profeta Jeremías, que fue echado hasta en una cisterna y pasó cosas duras por causa de haber anunciado la palabra de lo que acontecería. Cuando leemos en Habacuc capítulo 1 verso 6, dijo, yo levantaré a los caldeos, una nación cruel y presurosa, y toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerán cautivos como la arena. Y dice el verso 11, y pasarán como el huracán y ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios. Pero Dios es soberano. Lo que Jeremías también dijo en el capítulo 25. Vamos a verlo un momento, por favor. Voy a leer de los versos 9 al 12. He aquí, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Yahweh, y a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que se desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara
y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, yo castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Así lo ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos yo la convertiré en desiertos para siempre. Y lo mismo sucederá en la nueva Babilonia. Y lo mismo acontecerá para ese tiempo. Cuando nosotros le creemos a Él y creemos en su palabra, podemos ver el cumplimiento de todo ello. Él siempre, el Señor siempre llevará a cabo su propósito, aunque a nosotros no nos parezca. Él prometió que Israel existiría para siempre y para siempre existirá. No importa lo que digan las Naciones Unidas, no importa lo que digan los talibanes, no importa lo que digan todos los musulmanes, y no podrá ser arrancada de ahí. Así de igual manera sucederá con la Babilonia moderna. Ella volverá a ocupar el lugar preeminente entre las naciones del mundo, pero luego ella será consumida, será arrasada y desaparecerá de la faz de la tierra. Y esto sucederá en el final del tiempo. Cuando leemos estas porciones, y hemos tenido que ir poquito a poquito con versículos, porque nos es difícil abarcar todo un capítulo en una sola enseñanza. Pero es muy importante que sopesemos esto. Y otra vez, es muy importante que nos metamos en la palabra, que leamos la palabra, que aprendamos en la palabra. Oirás de guerras y rumores de guerra, pero todavía no es el fin, dijo el Señor. Bueno, todavía me queda un tiempo. Sí, para seguir de perverso en las perversidades de siempre, para seguir haciendo las maldades que todo el tiempo he hecho, o será para un cambio y un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros buscamos de corazón al Señor, Él no nos está recordando los pecados pasados. Él quiere que procedamos y seamos reivindicados ahora que se puede. Buscad a Yahweh mientras puede ser hallado. Ahora que se puede, podemos recurrir a Él y podemos clamar a la sangre de Él y Él nos puede reivindicar. Pero no podemos reincidir otra vez en todas las malas mañas y las pésimas costumbres que hemos heredado de las naciones vacías que están llenas del carácter de idolatría y de satisfacción carnal. Cuando verdaderamente buscamos al Señor y nos convertimos, y convertimos significa no regresar a volver a hacer las cosas que hacíamos antes de haber venido a los caminos del Señor. Entonces el Señor nos levantará. Entonces el Señor otra vez hará resplandecer su gracia sobre nuestras vidas. Mi oración, hijos, en esta iglesia en donde estoy pastoreando, es la perseverancia final de cada uno de ustedes delante de Yahweh. Es que podamos caminar con la frente erguida delante de Él y que estemos todos llenos del temor de Él para saber hacer las cosas delante de Él siendo de su agrado. Antes de abrir nuestra boca para soltar una palabra que desagrada a Yahweh, muérdase la lengua y diga: Señor, no te voy a ofender. Antes de soltar un pensamiento que nos ha perturbado en nuestro camino, digámosle a Él: oh precioso Ruach, renueva el espíritu de mi mente. Antes de que hagamos las cosas que no son del agrado de Él, busquémoslo intensivamente. Y sea sincero con el Señor.
Sea sincera, hija, con el Señor. Yo tenía pensado, Señor, ir a cobrármelas. Yo, Señor, tenía deseos de ir a agarrar y desgreñar aquella. Yo me la iba a comer crudito. Pero me aguanto, Señor, porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque yo te temo a ti. No lo voy a hacer porque tú me has puesto para que yo ame y no para que destruya. Yo no voy a nutrirme de los malos pensamientos de destrucción. No voy a nutrirme de los malos deseos de venganza. No voy a nutrirme de las cosas que no son de tu agrado. No voy a hacer, Señor, lo que a ti no te agrada. Ayúdame en mi debilidad, oh precioso Ruach HaKodesh. Yo por mis propias fuerzas no lo haré, pero tú lo harás dentro de mí. Señor, y antes que sucedan las cosas, Señor, cíñeme. Es mejor que yo llore de anticipado, Señor, a que yo llore por lo que se perdió y no lo puedo recuperar. Dame gracia de la perseverancia final. Ayúdame a caminar bajo tu justicia y tu santidad. Sí, la plegaria de nosotros, más grande que el decir, Señor, yo quiero irme contigo cuando tú vengas a buscar tu iglesia. No. Decirle, Señor, yo quiero reinar contigo cuando tú vengas a reinar sobre esta tierra. Yo quiero gozarme y alegrarme contigo. ¿No es que usted ha pedido justicia al Señor? Bueno, no es que hemos dicho, Señor, mira cuánta injusticia han hecho conmigo. Mira, Señor, esto no es justo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Bueno, ¿tú quieres ver la justicia del Señor? Bueno, ese día grande es cuando el Mashiach venga a gobernar sobre la tierra. Y habrá justicia en toda la tierra. Y usted tendrá una sonrisa de oreja a oreja. Porque Él es el que sustenta tu vida. Él es el que te alienta. Él es el que te justifica. Él es el que ha dado la vida por ti. Y Él es el que dará la cara por ti. Y no tendrás temor de la sombra del pasado. No estará el tentador para hacer que tu carne se marchite o se pudra en las concupiscencias. Tu carne estará glorificando y magnificando al Señor, espíritu, alma y cuerpo, porque Él es nuestro Rey y Señor, y a Él le veremos visiblemente, y Él impartirá su justicia sobre toda la tierra. Ponte en pie.